Una de las lecciones de esta crisis que estamos viviendo es que nos está demostrando a cada uno de nosotros nuestros límites. Habrán personas que habrán aprovechado este tiempo para haber crecido espiritualmente, personalmente, familiarmente. Otros habrán visto en su vida los límites que tienen. Habrán visto que no estaban a la altura en muchas áreas, habrán visto que muchas de las cosas que menos les gustan se habrán puesto de manifiesto, ya sea inseguridades, ya sea adicciones, ya sean carácter. Otros lo habrán sobrevivido sin pena ni gloria. En todo caso, las situaciones difíciles en la vida siempre ponen de manifiesto aquello que somos, nos ponen a prueba. Y en esta ocasión a mí me gustaría compartir con vosotros un momento muy difícil en la humanidad, quizá de los más difíciles que ha tenido la humanidad, y ver ahí una persona que mostró su carácter. Una persona de la que se dice que era perfecto en sus generaciones, lo cual ya es mucho. Y a través de él vamos a ver algunos ejemplos de cómo afrontar situaciones como la nuestra. Evidentemente es un pasaje muy conocido, está en el capítulo 6, 7, 8, 9 del libro de Génesis, y ahí encontramos la historia del diluvio, la historia de Noé. Es muy interesante ese pasaje por varias cosas. A nivel teológico, la estructura de Génesis capítulo 6 en adelante forma un quiasmo, y lo importante de esa estructura, los que habéis estudiado en la iglesia o de alguna manera hemos visto ese tema en las escrituras, sabemos que un quiasmo es una estructura capicúa en la que lo más importante, lo que se resalta, siempre está en el centro. Y ahí, en el centro de esa historia, está el capítulo 8, versículo 1, donde dice que en medio de todas esas circunstancias, Dios se acordó de Noé. En medio del diluvio está allí la barca y Dios se acuerda de Noé. Dios no nos olvida. Dios siempre está pendiente de nosotros, ¿no? Y decía que una de las situaciones que me gustaría compartir con vosotros a través de esta historia es el testimonio, la vida de Noé en medio de una circunstancia y en medio de una situación y en medio de una generación y en medio de una sociedad absolutamente secularizada, una sociedad que se ha apartado de Dios, una sociedad que no quiere tener en cuenta a Dios para nada. Esa es la circunstancia. En el capítulo 6 de Génesis se nos explica que Dios mira a la humanidad y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo su designio y todos sus pensamientos eran de continuo solamente el mal, de tal manera que Dios se arrepiente de haber hecho al hombre y a la mujer encima de la tierra y le duele en el corazón haberlos creado y dice, los voy a destruir. Pero dice ese pasaje que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Que Noé para Dios era un varón justo, era perfecto en sus generaciones, y dice además que con Dios caminó Noé. A pesar de que estaba la tierra, dice, llena de violencia. La situación en esa época es descrita de manera diferente en el Nuevo Testamento. Jesús, hablando de esa época, dice que las personas antes de los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y entonces vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Cómo expresar esa diferencia? El otro día yo leía un rabino que sigo en las redes, y él decía que le hacía mucha gracia, que sonreía cuando alguien personalmente o en las redes decía que solo los creyentes pueden ser personas correctas éticamente y que solamente los creyentes tienen valores morales absolutos, ¿no? Porque él decía que su tío era la persona más justa que él conocía. Claro, es una perspectiva un poco Eclesiastés, ¿verdad? Del sol para abajo. Todo el mundo conocemos personas no creyentes que son absolutamente maravillosas, fantásticas, ética y moralmente. Tú los miras y dices, son gente ejemplar. También es verdad que tenemos ejemplos de lo contrario en el ámbito de los creyentes. Siempre conocemos a gente creyente que dices, su forma de vida casi expresa que no ha comprendido nada del Evangelio. Lo que pasa
en este análisis es que lo hacemos por comparativa, un hombre contra otro, una persona contra otra, o comparada con otra, no necesariamente contra. Pero ¿qué pasa cuando metes en la ecuación a Dios? Gente que moralmente es intachable, de golpe y porrazo, nos damos cuenta de que viven de espaldas a Dios, que han arrinconado a Dios, que no hace falta que estén adorando a Baal, que no hace falta que estén adorando a otros dioses o viviendo en una situación moral y pecaminosa tremenda. No, le han dado la espalda al ser más perfecto. Sus prioridades, sus valores, su ética, su conducta. No tiene para nada en cuenta a Dios. No han querido arrepentirse con respecto a Dios. No quieren tener en cuenta a Dios para nada. Y eso les convierte, desde la perspectiva de Dios, en personas absolutamente malas, porque no pueden alcanzar la salvación. Es muy interesante porque hay gente que realmente vive de una manera envidiable. En nada tienen que envidiar a un creyente en su forma de conducta. Ni un creyente podía tacharles de nada, excepto en este detalle, ¿verdad? Y eso es lo que cambia absolutamente la perspectiva desde la visión de Dios. En medio de esa sociedad absolutamente secularizada hay un hombre que es Noé, un hombre que vive contracorriente, cuyas prioridades, valores, ética, conducta, en medio de esa sociedad secular son las de Dios, y de él se dice que era perfecto. Perfecto no significa que no tuviese pecado alguno, al contrario, al final del relato de Génesis se nos dice que Noé se emborracha. Pero halló gracia porque en su deseo, en su anhelo estaba seguir y servir a Dios. Por eso era perfecto, porque su deseo, su anhelo, su voluntad era seguir a Dios, aunque, como tú y yo, muchas veces fallase. Por eso se dice de Noé, en este capítulo 6, versículo 9, que caminó con Dios. Es una expresión maravillosa, porque en el hebreo el camino siempre tiene que ver con la vida, la forma de vivir. Un capítulo antes, Enoc también es referido de la misma manera. Se dice que Enoc caminó con Dios y Dios le libró de la muerte, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús explicándonos con esas mismas palabras, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino para la cultura hebrea es una forma de vivir. Y la forma que transmitía Noé, la forma de vida que transmitía Noé, aquello en lo que enfatizaba, que se veía, que se notaba de Noé, era que él sí caminaba con Dios. Seguramente era el único en su sociedad. Qué locura ir a sus amigos y decirles: Dios va a enviar un diluvio porque no os arrepentís de vuestros pecados. Dios va a destruir la humanidad, pero Dios ha traído una herramienta de salvación, un arca que estoy construyendo. Ayudadme a construir el arca. Venid, salvaos conmigo y con vuestras familias. La gente seguro tomó por loco a Noé. Seguro se burlaron de él. Y sin embargo él mantuvo su comunión, intimidad y obediencia a Dios. Durante años y años, igual 100, igual 120, estuvo trabajando para construir el arca. La gente se pasaba por su alrededor y le decía: estás loco, Noé. Su reputación seguro cayó. Sus bienes fueron invertidos, todo lo que tenía invertido en ello. Pero dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 que por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que ni siquiera se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe dice que condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pedro dice otra cosa acerca de Noé, que él fue un predicador de justicia, un pregonero de la justicia de Dios. Les decía a la gente: arrepentíos, salvaos, volveos a Dios. Y la gente no quiso hacerle caso. Pero esa fe, esa actitud fue la que salvó su vida. Esa fe, esa actitud fue la que permitió que la humanidad tuviese un futuro. Noé seguro que sintió la angustia, la frustración, el dolor de ver que mucha gente a la que amaba, muchos de sus vecinos, todos sus amigos, eran indiferentes al mensaje.
eran indiferentes a el llamado de Dios, a la voluntad de Dios de salvarlos de su situación. Seguro que le dolió, pero ese dolor no le impidió ver lo que tenía que hacer. En medio de su circunstancia, una circunstancia tan difícil, mostró una integridad, una comunión, un deseo de buscar a Dios que permitió que se salvara a él y salvara a su familia. En medio de esas circunstancias, en medio de esta sociedad que también se burla de Dios, pasa olímpicamente de Dios, nosotros también somos pregoneros de la justicia. Nosotros también compartimos con la humanidad el mensaje de salvación. Le decimos a la gente, ¡hey! Igual que en el Antiguo Testamento Dios proveyó un arca en el que la humanidad pudiese ser salvada, Dios también ha provisto para ti y para mí un arca, a Jesús. El mensaje de Dios de salvación en el Antiguo Testamento se encarnó. La palabra de Dios fue hecha carne, fue hecha ser humano en la persona de Cristo. Y es verdad que nosotros tampoco vemos el juicio eterno. Nosotros tampoco vemos el día en el que nos tendremos que enfrentar a Dios cara a cara. No pensamos en la muerte. Quizá estos días más con el tema de la pandemia, en el que tanta gente está partiendo a la presencia de Dios. Nos planteamos el tema de la muerte, pero no somos conscientes. Mucha gente vive sin ser consciente de que un día se tendrá que enfrentar a Dios. No se ve. Lo predicas, lo muestras, lo enseñas, lo compartes y parece una locura. Invertimos toda nuestra vida en servir a alguien en quien la gente ni siquiera piensa. ¿Cómo afecta eso a nuestra reputación, verdad? Tantas veces. Gente que te viene y te dice, eres una persona muy inteligente, ¿cómo crees esas tonterías para ellos? Sin embargo, un día, como pasó en el capítulo 6, 7, 8 y 9 de Génesis, un día Dios cerrará la puerta. Un día todo el mundo tendrá que enfrentarse a la presencia y juicio y justicia de Dios. No hace falta que seas un idólatra, no hace falta que seas un blasfemo, no hace falta que seas un ladrón, no hace falta que seas un asesino para estar fuera de la voluntad y la justicia de Dios. Esa es otra de las lecciones que nos da Génesis. Mucha gente vivía tranquilamente, se casaba, se daba en casamiento, iba a trabajar, cuidaba a sus hijos, vivía ética y moralmente dentro de la media, pero no tenían en cuenta a Dios. Y eso marcó absolutamente la diferencia. Así que nosotros como creyentes tenemos que mantener también nuestras prioridades en medio de estas circunstancias. Tenemos que mantener nuestra esperanza, nuestro mensaje, tenemos que llamar a las personas también a tener un encuentro con Dios, a tener intimidad con Dios, a vivir y caminar con Dios. Nosotros estamos llamados a ser testigos de Dios en medio de esta sociedad. Y muchas veces tendremos que ser como Noé, testigos solitarios. Pero al fin de cuentas, testigos de la verdad, en medio de un mundo que se burla de Dios, en medio de un mundo que no conoce a Dios. Tenemos que anunciar la fe en medio de esta generación, porque Dios nos ha puesto aquí para ser sal y luz allá donde estamos. Tenemos esa doble función, ser luz donde estamos para atraer a las personas a Dios e ir también al encuentro de las personas para llevarles el mensaje. Así que nos ha tocado vivir un momento difícil, estamos a punto de salir, estamos ya en pleno desconfinamiento y la cuestión es cómo vamos a afrontarlo, cómo vamos a vivir los valores que Dios quiere transmitirnos, la voluntad de Dios, qué características nos van a describir a partir de hoy. No es un aviso para navegantes. Aquellos que no creen en Dios, Noé les dice, hey, hay un día en el que te vas a tener que enfrentar a tu propia muerte y sobre todo al juicio de Dios. Pero también es una llamada de atención para nosotros como creyentes. Seguro que no lo tenemos tan difícil como lo tuvo Noé. Seguro que tenemos mucho más apoyo del que tuvo Noé. Que Dios nos ayude, que Dios te ayude a ser sal y luz en un mundo que te necesita.